De acuerdo. Oye, pues muchas gracias. Oye, me contabas que creo que la otra vez nos arrancamos así, muy caliente sobre el tema de rebombeo. No sé si lo mencionaste en la otra entrevista, creo que no. Es tu tema de tesis, o sea, ya lo tienes más que manejado. Sí, es mi tema de tesis doctoral. ¿Cuál es el título de la tesis? Aún no lo defino completamente, pero Ok, es de almacenamiento de energía. Estamos en ese proceso. ok, oye, y el almacenamiento de energía, por ahí empezamos. Es, eh, es como la gran tarea pendiente, ¿no? Iba a decir es el problema, pero en realidad es la gran tarea pendiente, ¿no? Porque ya sabemos de dónde vamos a sacar la energía, ya, pero almacenarla, siento yo que era como nos decía hace mucho el director de Toshiba en los tiempos que se inventó la laptop, decía, quien cree la batería, quien tenga la batería, quien logre almacenar la energía va a ser el dueño del asunto, y en el macro es el nombre del juego, ¿no? Claro, mira, el tema del almacenamiento de energía es muy importante cuando tienes energía, como ahora le llaman, a la energía solar y eólica intermitente. Primero vamos a ponerse en ese contexto de que, como hemos platicado, no quisiera que la plática se entornara, o más bien se ajustara o se segmentara a un tema político, sino más bien técnico. Entonces, con el tema de la Es que es reforma un, es, energética, es un tema técnico, ¿no? O sea, al final sí, de sí, o cuentas, sea, aterrizado es un tema técnico. así es, Jacobo. Mira, en el tema político, pues tiene muchas aristas, ¿no? ¿Y por qué lo segmento así? Porque caeríamos en la teoría del elefante. ¿Cuál es esta? Que pues, cada quien como lo toca, lo percibe y explica lo que siente, ¿no? Pero realmente quien sabe cómo describir el elefante es el que está arriba, el que lo puede ver completamente, de rabo a trompa, ¿no? Y en ese sentido yo te quisiera comentar que la reforma del 2013 sí tenía la intención a lo mejor de incrementar, no a lo mejor, tenía la intención de incrementar la energía limpia para los compromisos que emanan de la Ley de Cambio Climático del 2012, donde tenemos cierto grado de participación de energías limpias erogado en ciertos años, ¿no? Al 2050, por ejemplo, tenemos que llegar con una importante participación, que no quiero manejar el número porque difícilmente podremos alcanzar un 50% de la participación de la energía limpia, o al menos que viniera una política de operación distinta. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que la energía solar está creciendo exponencialmente, sobre todo la energía solar distribuida. Cuando te digo de la energía solar fotovoltaica distribuida, te hablo de menos de 0.5 megawatts de capacidad instalada. Entonces, cualquiera está poniendo un panel solar y está alimentando, pero tiene la transmisión de esta energía, o cuando ya alimentas la red de transmisión eléctrica, tiene ciertas variantes. Entonces, si lo ves en el largo plazo, pues se va a saturar la red, o ya está ocurriendo. Se empieza a saturar la red, todo el mundo quiere entrar y vender la energía, ¿no? Finalmente, para eso es un negocio, para que tu producción de energía eléctrica se esté moviendo, ¿no? Aquí el tema es que le llaman variante, pero realmente es intermitente. O sea, que le quieres cambiar o le quieres manejar la situación de nombre o como para no espantar, pero no, es intermitente. Hay intermitencia durante la transmisión de la energía. Los que estamos en el sector eléctrico y tenemos contacto con las redes de transmisión lo sabemos. Entonces, esto daña la red. Esto daña la red un poco porque, si me permites ir contextualizando todo ello, como bien dijiste, hay una frase que te voy a poner en una presentación más adelante, si me permites pues, compartirte la pantalla más adelante. Este, mira, almacenar energía eléctrica es una salida, es una visión a futuro que se debe contemplar. ¿En qué sentido, Jacob? Retomando un poco lo que te decía de la reforma del 2013. No puedes irte abruptamente a las energías limpias, porque las energías limpias se dividen en dos. La energía limpia, que no es intermitente, que es perenne, que es constante, y esa es la hidráulica. No tiene intermitencias ni variantes,
pero de acuerdo a los estudios hidrológicos, todo el proceso que tú haces técnicamente para levantar un dique, su nombre lo dice, apresar el agua, pues se llaman presas porque apresas el agua, tiene un proceso, ¿sí? Una constructibilidad de no, estamos hablando de una cantidad importante de potencia para instalar hidráulicamente hablando, te vas a llevar mínimo 4 años en construcción. Pero también tiene otras vertientes que la gente ambientalista rechaza, que es como eh, un plano estanco, un área estanca de un embalse de agua que tiene ciertas afectaciones y que tienes que hacer algunas veces resentamientos humanos, ¿no? Entonces sí tiene ciertas políticas en contra de la energía hidráulica, pero es constante y se diseña para las horas punta, para las horas de mayor demanda de energía eléctrica. Cuando decimos punta, a eso se refiere. ¿Qué pasa con ello? Que bueno, esta energía no te va a generar una intermitencia, ¿verdad? Pero tampoco la puedes estar utilizando tan constantemente porque pues tienes que tener, se diseñan para cubrir esos picos de demanda. Cuando más demanda de energía eléctrica, la hidroelectricidad, ahí va a entrar en segundos, se conecta al sistema, es decir, a la línea de transmisión y rápidamente, sin necesidad de un arranque, se conecta. Y tiene otro valor agregado como se conoce aquí en el sector energético, que es el condensador síncrono. Tensa la red, alivia la red cuando hay unas pequeñas reactancias a lo largo de, ¿qué es una reactancia? Pequeñas obturaciones electromagnéticas que se quedan ahí cuando va haciendo interfaz el cambio de la alimentación de la energía sobre la línea de transmisión. Entonces lo tensa, es decir, no genera con el agua, simplemente lo arranca como en directo, por decir de alguna forma, y discúlpame lo coloquial, como si fueras una liga y lo tensa, ¿no? Entonces alivia la red. Así. Otra fuente que forma parte de la energía limpia no intermitente es la energía nuclear. Nosotros aquí en México tenemos una planta nuclear que es Laguna Verde. La tenemos en Veracruz y solita, por sí sola, esta fuente genera en promedio, desde que se construyó, poco menos del 5% de la generación total del país, ¿eh? O sea, lo cubre inmediatamente. Es una buena energía, pero tiene ciertas aristas que en su momento el protocolo de Kioto decía, eh, pues que era alternativa, que no era una energía completamente limpia por el manejo de los residuos radioactivos, ¿verdad? O sea, trabaja con uranio. Entonces lo mezclan con agua pesada y empieza todo aquello a generar un calor inmenso y infinitamente inmenso y genera. Bueno, esas dos fuentes se consideran las energías limpias constantes, perennes. El otro, el otro sector viene de energía limpia intermitente o variable, para no llamarle feo intermitente, variable. Y ahí viene la energía solar y la energía eólica. Podemos meter ahí a la biomasa, a la geotermia, ¿verdad? Podemos meterla ahí. Entonces, mira, ¿por qué generas o por qué estableces una producción de energía eléctrica? ¿En función de qué? De tener seguridad energética. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, aunque no es una definición única, la seguridad energética es el abasto eléctrico firme y constante, pero además asequible, que sea barato. Entonces, en este sentido, los países europeos sí se preocupan por tener esta generación constante, ¿verdad? El tema es que el continente americano tiene recursos de energía limpia o fuentes para generar energía eléctrica limpia de manera importante y no lo hace porque desde el punto de vista económico, estos proyectos, a diferencia de la energía solar que ha bajado, son caros. Pero no puedes ver el arbusto, sino ver el bosque. Entonces, una producción como Latinoamérica, un crecimiento económico lento como se experimenta en Latinoamérica, no hemos podido darnos cuenta de lo importante que es hacer grandes infraestructuras de energía. Y en ese sentido, con el impulso que viene de la energía solar, tú puedes pensar en un respaldo, que siga creciendo la energía solar. En este momento, sí, en nuestro país, vamos a segmentar este tema,
En nuestro país, la energía solar está creciendo, como hemos platicado, ¿sí? Exponencialmente. El tema es que tienes que analizar el per cápita, el consumo de la energía eléctrica por ciudadano. Entonces, al ritmo, como su nombre lo indica, hay energías renovables dentro de la energía limpia que se renuevan, ¿verdad? A diferencia de la energía nuclear, hablo de la solar, hablo de la energía eólica y hablo de la energía hidráulica, ¿no? Que se renuevan, pero no al mismo ritmo del per cápita, de lo que te está pidiendo el consumo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una proyección de la demanda de un crecimiento poblacional, ¿verdad? Con todo lo que implica dentro del Producto Interno Bruto. Y dices, esta demanda o esta zona va a demandar en ciertas horas tanta energía y necesita tener tantas fuentes para abastecerla. Pero hay otro tema relacionado con el consumo, que es la generación neta por hora. Entonces, ¿cuánto realmente o puntualmente necesito para estar cubriendo, ¿no? Entonces, un análisis muy robusto del cual te voy a indicar, más bien te voy a mostrar, discúlpame el error, te voy a mostrar gráficamente cómo el rebombeo, que son las plantas de Ah, almacenamiento de energía eléctrica por bombeo, te alivie esta situación. Hay otros temas importantes y válidos, como las baterías, pero si lo analizas en su vida útil, ¿sí? Y a lo largo del tiempo o en la línea del tiempo, te vas a dar cuenta que es caro en relación de tener un almacenamiento limpio, que finalmente también es una pila, pero es una pila de agua de manera natural que la tendrás ahí. Y para aquellos ambientalistas que critican mucho los embalses de las centrales hidroeléctricas, pues les mando el siguiente mensaje. Con un rebombeo, es decir, ¿qué es un rebombeo? Es una central hidroeléctrica que tiene un segundo embalse. Al estar moviendo el agua, la putrefacción que los ambientalistas demandan de la hidroelectricidad y dicen, oye, se putrefacta y generas metano. Bueno, pues les tengo una noticia. Si estás moviendo el agua constantemente de arriba hacia abajo, esa putrefacción se retarda de manera importante. Si me permites sí, por compartirte un favor. poco una presentación. Gracias, Jacobo. Mira, ok. ¿Sí puedes ver mi pantalla? Sí, De acuerdo. Mira, vamos a empezar con esto. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, así cerró el mundo en el 2022. La generación, como te había comentado, relacionada con el consumo. Así generó. Estadísticamente, lo que mueve al mundo en materia de generación de energía eléctrica son los combustibles fósiles. sí. Y el mundo no va a cambiar en el corto plazo, porque habría un colapso importante en la economía. Es normal y se entiende. Pero si te das cuenta, en la siguiente diapositiva, ahí te dice cómo cerró el mundo. El combustóleo representó el 32% Oye, y del cierre en el año pasado. el carbón el Aquí hay un 27. tema importante, Ah, el carbón, ¿verdad? El principal mineral o el principal material promotor del dióxido de carbono, que a su vez es el principal gas de efecto invernadero, que es el que ha promovido los efectos del cambio climático en mayor porcentaje. Después le sigue el metano y algunos otros. Pero fíjate, ese 23% que te marco aquí en color naranja el gas es bien natural. importante, Ajá. ajá, porque es el gas natural. Pero si tú en este momento me preguntas, vamos a ver el caso de México, pero el mundo está generando, o más bien está transformando las termoeléctricas convencionales de combustible o uso de diésel y las carboeléctricas en más bien sustituirlas por el uso del gas. Ujú. Sin embargo, este gas proviene de una práctica que daña el subsuelo y en el largo plazo Ujú. lo vamos a ver. Esa técnica se llama fracking. Pues de fracking, pues se puede entender, es un fracturamiento. Ujú. Es el fracturamiento de roca en la búsqueda de hidrocarburos, ¿verdad? Y luego mete una técnica ahí de casing, que es una especie de químicos para que no haya fricción a la hora de irse de Sí. manera profunda al subsuelo y extraer el hidrocarburo
Y bueno, durante ese proceso se cuartean algunas rocas y hay intersticios que absorben el hidrocarburo y dañan mantos acuíferos. Pero es un tema de tipo ambiental que en el largo plazo vamos a tener que también tener ahí algo de análisis, porque en este momento sí disminuyes los efectos en el planeta de alguna forma yéndote al gas, pero el gas es el principal promotor del segundo gas de efecto invernadero, que es el metano, y ojo con eso. Entonces, ¿qué promueve el mundo? Te dice, oye, mira, pues vámonos a las energías limpias. Pero esto es lo que quería mostrarte, Jacobo. Mira, este comportamiento se conoce como la curva de Pato. En California, donde viene un colapso ahí poco fuerte de la economía, mucho se deriva de esto, de que se fueron abruptamente a las energías limpias, pero sin analizar bien el per cápita, es decir, el per cápita de consumo eléctrico. Entonces, esta caída de aquí representó sobrecostos. Y este es el comportamiento típico de la curva de Pato. ¿Qué es la curva de Pato? Le pusieron el nombre porque así más o menos se ve como un patito. Sí. Pero es el comportamiento típico de una mala regulación de las fuentes de energía limpias intermitentes. Es decir, que no hay respaldo y tampoco hay regulación. ¿Cuál es la diferencia entre respaldo y regulación, Leonardo? Porque me hablas de esto, ¿no? Podrías preguntarte. Bueno, el respaldo es cuando hay una falla y tienes la capacidad de respuesta de cubrirla desde el punto de vista energético, ¿verdad? Ese sería el respaldo. La regulación es cómo mitigas los sobrecostos de esas fallas, ¿verdad? Bueno, pues te presento cómo lo ha estado haciendo el mundo. Los rebombeos o las plantas de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo. Y aquí te presento 6 de las más importantes. Pero mira, si viste la primera, bueno, no lo hice por país, pero los dos países que más contaminan en el mundo, en el sector energético, es China y Estados Unidos, ¿verdad? Basan su producción en alto porcentaje en carbón, aunque hacen megaproyectos de energía limpia, no voy a decir que no. Sin embargo, la base es el carbón y el gas. Pero mira cómo los países líderes de los que te acabo de mencionar tienen respaldo. Según aquí la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, plantea esta importante gráfica en el 2022 y te dice, China y Estados Unidos tienen, más bien China, vamos a hablar de China, tiene un poquito más de 1.600 gigawatts de capacidad instalada de plantas de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo. Saben que tienen que respaldar. Entonces, el desarrollo que se pretende para abatir los efectos del cambio climático, que es donde emana todo, te dice que tiene que haber energía limpia y sustentable. Entonces, yo siempre he dicho que no solo sea sustentable, aunque parece que la gente dice que es lo mismo, no. Yo digo que se sostenga, o sea, que sean proyectos que socialmente sean aceptables, ambientalmente sean equilibrados y económicamente sean viables, que no haya tanta deuda, que se le ayude a los países, como te comentaba en Latinoamérica, que eran caros, que no se endeuden, que los ayuden, pero que se mantengan a lo largo del tiempo los proyectos, por eso que sean sostenibles, que se sostengan generación tras generación. Eso es por un lado, porque te podría decir, oye, en México en los 70 fue el boom de la energía termoeléctrica, porque encontramos un yacimiento llamado Cantarell. Y a lo mejor en ese entonces, no, esto es sustentable, no existía la palabra, pero era sustentable porque estaba socialmente aceptado y que económicamente trabajaba. El tema fue el ambiental. Y aún así México no está entre los grandes países que más contamina, ¿eh? Entonces, aquí el tema es cómo conjugas todo esto. Bueno, te presento los rebombeos. Entonces yo te diría, Leonardo, ¿también hay que almacenar pilas de agua al exterior? Pues no, yo te diría nuevamente que puedes utilizar el ingenio. ¿Por qué no usas las minas abandonadas Ya, o ajá. algunas zonas donde tú identifiques aguas profundas sin explotar
Y ese es un rebombeo intrusivo con un anillo de almacenamiento, ¿verdad? Y bombeas con la energía solar y con la energía eólica. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si la red se satura, porque todo el que está en este momento con un negocio, dice, voy a meter energía, yo necesito meter energía, metí paneles solares, los compré y necesito meter energía, ¿verdad? A la red porque es mi negocio. ¿Y qué pasa cuando está saturada? Bueno, pues dale una política de operación diferente, pues para que utilicen la red de transmisión con ese exceso de energía y puedas bombear agua de manera intrusiva, ¿verdad? A veces las paredes de las minas son muy endebles, refórzalas. Entonces, ideas hay para la energía limpia, por supuesto que trabajamos en energía limpia. Hay gente que dice que la Comisión Federal no piensa en energía limpia, pues aquí te demuestro que es completamente erróneo, ¿no? Desde ese punto de vista. Oye, las O soluciones que se plantean en este modelo es con si infraestructura instalada. puedes aprovechar lo que se tiene. Ajá. Es que decías de las minas, pues la mina ya está, no tienes que simplemente la refuerzas. O sea, es con infraestructura ya instalada. Exactamente, aprovechar lo que ya se tiene. Jacobo, muy buena observación, ¿eh? Tienes toda la razón. La infraestructura que ya está la puedes, nosotros decimos repotenciar. Repotenciar no es Ajá. meter más potencia, más unidades turbogeneradoras, es mejorar lo que se tiene. En el sector energético así conocemos el término de repotenciación. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? De un acto de voluntad. Puedes explorar muchos detalles, muchas áreas de la ingeniería y llevarlas a cabo. Y aquí es un tema como las plantas de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo. ¿No te gusta el embalse? Vámonos internamente. Un rebombeo intrusivo. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de otro modo siempre va a estar el bueno contra el malo. El que interrumpe la red contra el que la quiere mantener bien. ¿Y por qué no buscamos un equilibrio? Y este es el equilibrio. Se ha pensado siempre, nosotros somos Comisión Federal de Electricidad, siempre hemos pensado en el futuro. Hemos pensado en cómo abastecer el sector energético de manera sustentable. Evidentemente, te comento, no puedes descuidar la seguridad energética de la cual ya hablamos. O sea, no puedes decirle a una persona, no consumas tanta energía eléctrica, ¿eh? Sino más bien repotencia, eficienta, para que el usuario final tenga energía eléctrica asequible y en todo momento, un despacho firme y constante. Por eso es que no podemos darle inmediatamente la espalda a la energía que proviene de combustibles fósiles. No porque no se quiera, sino porque no hay un modo. Y aparte, déjame comentarte que nuestro sistema interconectado se crea para llevar energía en tiempo y forma, de manera corta y asequible, a los grandes sectores de consumo. El estado de Jalisco con la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca varios municipios, Nuevo León particularmente en la ciudad de Monterrey y la Ciudad de México, donde se encuentra la industria, porque lo que más demanda energía eléctrica en México y el mundo es la industria. Por eso estamos interconectados. Ahora, el sistema es tan robusto que no lo puedes segmentar, porque hoy lo que está viendo el SENACE, cada precio de la energía en cada zona es distinto, porque la demanda y el per cápita es distinto. Entonces, se tiene que tener un equilibrio y paulatinamente ir hacia transición de energías limpias, pero sin descuidar el tema del suministro al usuario final, que finalmente espera una energía barata y de buena calidad. A nadie le gusta que estés viendo un programa interesantísimo y que se te vaya la luz y luego regrese, ¿verdad? Entonces, hay un tema ahí importante. ¿Cómo lo vas a respaldar? Tenemos mucha agua y hay que explotarla. Hay centrales hidroeléctricas fuera de servicio y algunas están conectadas simplemente en función síncrono o reactivo, ¿verdad? Están colgadas a la red. Y no ¿Por qué? Porque el SENAC se está despachando de otra forma. ¿Cómo están entrando? Bueno, ya tiene su política interna, que ese era otro tema, pero qué mejor que meter los rebombeos. En México no hay un solo rebombeo. No existe uno solo. Y hay gente que dice, oye, es que son caros. Pues si no vas a hacer cuentas de panadero.
Tienes que hacer una evaluación económica y financiera. ¿Financiera para qué? Para que quien quiera comprarlo, es un esquema financiero. Y aquí en México se emite, la Secretaría de Hacienda emite una tasa preferencial para aquellos que hagan un proyecto destinado al desarrollo social o al beneficio social, ¿no? Entonces, sí hay ciertos beneficios que no se conocen, pero ahí están. Si tú tienes una central hidroeléctrica fuera vamos, de su vida útil quizás, o está fuera de servicio, hay que repotenciarla. Puedes meter una turbina, puedes hacer un embalse, finalmente lo costoso casi siempre es la obra civil. Y el montaje electromecánico también representa un costo importante, sin embargo, ya tienes algo. Y te estás ahorrando un 50% del costo, porque vas a aprovechar lo que ahí está, ¿verdad? Ese es el caso de los rebombeos intrusivos. Fíjate que este es bien interesante porque así trabaja el rebombeo. Imagínate, es una central hidroeléctrica con dos embalses, ¿no? Es muy sencillo este esquema que lo busqué en la red ahí de una empresa australiana y me gustó mucho y decidí presentártelo. Mira, tú cuando generas, ¿verdad? O sea, puedes tener plantas de energía solar almacenando, ¿no? Durante el día, si la energía solar no necesita abastecer la red, pues que almacene y por las noches bombeas. Y en el día, si se ante una fluctuante demanda de energía inesperada, mira, entra perfectamente. Entonces, ahí está otra forma de generar almacenamiento de energía con la infraestructura que se tiene. Entonces, de esa manera, tú vas a poder garantizar un despacho firme, el respaldo del que te hablé, pero sobre todo seguridad energética y de manera limpia. Mira, esa es una estadística que tenemos nosotros. Así cerró en materia de generación de energía eléctrica el mundo. Observa México. Si te das cuenta, ya te comentaba hace un momento, de lo que es la energía limpia, firme e intermitente, ¿verdad? Entonces, si puedes observar aquí cómo ha crecido la energía intermitente. La firme es el 14%, ahí está la energía nuclear y la hidráulica, ¿verdad? Pero la fósil es el 76%. Tenemos la tendencia del mundo, perdón, tenemos la tendencia del mundo. El mundo no va a cambiar, no va a cambiar, derivado de lo cual la Comisión Reguladora de Energía, en su momento, voy a poner un poquito aquí, esperaba ya la curva de Pato. Aquí te hablaba de la energía fotovoltaica de menos de 0.5 megawatts. Aquí está, mira, la famosa curva de Pato proyectada, ¿verdad? Por eso puse este esquema. Es el mismo. ¿Cómo cubres esto? Ah, bueno, el mercado eléctrico mayorista pues, tiene algunos procedimientos. Por el despacho del SENACE había unas subastas, ¿no? Hasta antes de la nueva administración. Y te decían, vas a entrar en un día de adelanto, ¿no? Y había otro tipo de mercados, como mercado spot, que en tiempo real, bueno, una serie de procedimientos que sería un tema también diferente, pero nos podemos alargar. El tema es cómo abatir la curva de Pato. Pues no hay ningún rebombeo. Y le llamaban a la central hidroeléctrica, o le siguen llamando, tener algo conocido como servicios conexos. O sea, reconocerle otro valor agregado a la hidroelectricidad, ¿verdad? Y reconocerlo en cuanto a costo se refiere. Sin embargo, el tema del rebombeo es que tendrías que cambiar la política de operación. Las centrales hidroeléctricas se comunican unas con otras. Una que embalsa aguas arriba, otra que embalsa aguas abajo, y así como una escalerita. Yo siempre así lo explico, ¿no? Entonces, si viene el agua, baja y aquí la detiene, baja y la detiene, y tiene niveles de operación. Entonces, para no descuidar los niveles de operación, se van comunicando. Eso se llama regulación de vasos comunicantes. Y en ese sentido, el rebombeo te hace plus. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, es que las centrales hidroeléctricas no te garantizan que te van a evitar inundaciones. Bueno, con el rebombeo le ayudas más a que no existen inundaciones. Si tú analizas municipios como el de Rosa Morada, Ruiz, en Nayarit, ahí en una zona importante, la tierra de la mexicanidad, en Santiago Ixcuintla, siempre se inunda con los efectos del cambio climático. Esa zona, siempre el río San Pedro se desborda. Si pudiéramos tener una central hidroeléctrica y luego repotenciar la rebombeo,
sería maravilloso para la gente que vive ahí. Hay gente que te dice ambientalmente hablando, no, le vas a perder los nutrientes al río San Pedro y aguas abajo hay un marismas y bueno, nosotros tenemos ahí, por ahí tenemos un proyecto hidroeléctrico que sabemos cómo alimentar esos nutrientes, cómo dejar pasar los nutrientes. Imagínate agregándole almacenamiento de energía. Entonces, esa regulación de vasos de la que te he hablado se puede aliviar. A lo mejor no en San Pedro, vamos a pensar en otro río como el Santiago, donde hay muchas presas, y si a una de ellas le agregas un rebombeo, podría haber un beneficio. Mira, te lo voy a decir económicamente cómo se comporta. Hay un lugar equipotencial, el Descanso, en Baja California. Esto es a título personal, el paper está ahí en la red. Se Sí. llama cómo disminuir la intermitencia eléctrica a través de un sistema híbrido tipo rebombeo solar. Esta línea azul, evidentemente son los años en los que construyas el rebombeo. Pero ¿qué pasa? Esta línea color naranja es la generación y el verde sería la venta en todo este año de la energía. Fíjate la generación, cómo tienes un respaldo, ¿verdad? Seguramente este en poco porcentaje sería la energía solar. Eso fue una simulación con un programa que se tiene en la Comisión Federal de Electricidad y que está abierto, ¿no? Un programa ahí que no lo hacemos comercial, pero es uno de regulación de redes de generación de energía eléctrica, ¿no? Y transmisión y distribución. Bueno, fíjate cómo se comporta el rebombeo. Mira el margen de precio que te podría dar, ¿sí? Si seguimos viendo el comportamiento, sigue Ajá. achatando toda la curva de demanda. ¿Te acuerdas que te hablé de las horas punta de demanda, Sí, no? sí. Las horas punta tienen este costo. Mira cómo lo achata. ¿Por qué? Porque lo respalda. Entonces tendrías que tener un pago por el Ujú. respaldo que te saldría más barato que si estuvieras pagando la energía. Un plan de negocios, pues aquí está, en el largo plazo. Es que al final, digo, debe de haber una excepción a la regla, como siempre hay, pero por regla general, todas estas iniciativas, incluyendo la del rebombeo, económicamente hacen sentido, ¿no? O sea, imagínate que no nos importara el clima, no nos importara el cambio climático, que lo hiciéramos simplemente por negocio, ahí está. Sí, o sea, aquí el tema es que son negocios no regulados, ¿no? O sea, Ajá. es un tema de que es un proyecto que no está regulado aún en el SENACE. Porque ¿cómo lo metes a la red o cómo le reconoces este almacenamiento? Sería algo como cuando tienes un carro, un vehículo y lo aseguras. Ujú. Choques o no choques, tú pagas el seguro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se respalda? Bueno, pues ahí está el respaldo y limpio. Porque si Claro. hablamos de las... Oye, no estoy en contra de las baterías, eso quiero aclararlo, ¿eh? La verdad es que las Ujú. baterías funcionan y funcionan bien, pero en el largo plazo te has puesto a pensar en cómo se va a reciclar o cómo se va a reciclar un Sí, panel sí. solar. ¿Sí? Entonces, tiene una vida útil, no perdamos de Ujú. vista eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo vas a reciclar? Ese es un tema importante que nadie toca, o que al menos yo no lo he escuchado. Sí, hay gente que ya está investigando, pero se No, pero quedan sí, cortos y muy sí pobres en argumento, ¿eh? hay un tema ahí que, por ejemplo, a la industria automotriz sé que le preocupa. No lo hablan en público, obviamente, porque lo que quieren es vender más eléctricos, pero saben que tienen el problema, incluso dentro de la misma vida útil de un automóvil, el problema número cero es la batería, ¿no? O sea, y no nada más Fíjate, la vida útil de la batería, sino qué vas a hacer cuando las cambies, el costo del cambio, pero siempre está esta preocupación de, ok, voy y cambio la batería, yo lo hice por no contaminar, ¿y qué le va a pasar a la batería que acabo de dejar en la agencia? Están inventando cosas que, ¿cómo se llama este grupo? Ay, se me fue. Hay un grupo de rock que anda por ahí, usando para su concierto, todo está almacenado en baterías, que son baterías que estuvieron en algún coche. Bueno, ahí está una segunda vida. Pero incluso Coldplay es el grupo. Coldplay está preocupado por qué va a ser una vez que ya no le den esas baterías
Exactamente. Extraordinario tema, Jacobo. En verdad, mira, déjame decirte algo todavía más amplio, si me permites. Sí. Es un extraordinario ejemplo. Piensa en una electrolinera. Ujú. Con la gente que está en electromovilidad, piensa en una electrolinera, porque a eso vamos, Ah, a buscar que tu coche se conecte. Echa un vistazo, vamos a un flashback. ¿Cuántos vehículos se han producido o se han construido del 70 para acá, de 1970 a 2023? Observa un deshuesadero. ah, ¿Qué va a pasar cuando se sature la demanda de una electrolinera? ¿De dónde se va a alimentar? De la red de transmisión. Y cuando ese per cápita sumado al per cápita de consumo humano, agrícola y otros sectores, vas a volver a recurrir a los combustibles fósiles que construyes rápido una termoeléctrica y alimentas. Entonces hay que tener cierto equilibrio. sí. Y súmale, nuevamente lo digo, ¿cómo vas a reciclar? No es que esté mal, no, no está mal, pero hay que tener un equilibrio del abasto. Y por eso es que estoy impulsando el rebombeo, porque nosotros somos ricos en agua y no vas a perder el total del agua, ni se va a putrefactar rápido porque la vas a estar moviendo. Ajá. Abastezco, no, no alimento, hay un excedente en la red, lo utilizo y bombeo. Y vas a estar recuperando el 90 al 92% porque ya lo simulé del agua. Oye, Leonardo, ¿y un panel solar va a poder bombear? Ya también ya lo medí. Y te doy aquí la nota. Lo comenté, incluso no recuerdo si en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, pero te lo comento a ti, Jacobo. Se mueve un caballo de fuerza con 750 kilowatts de un panel solar. Lo mueves. Ujú. Haz una cuenta, una regla de tres, y verás que sí puedes bombear agua. Entonces, el tema es la política de operación, cómo vas a alimentar, pero te puedo asegurar algo, si respaldas y regulas, el costo de la energía eléctrica baja, y aquí está simulado, y aquí te lo estoy mostrando, Ujú. porque al usuario, aquí está la generación, y aquí está el costo que costó disculpa la redundancia, es de la generación, es su costo relacionado, y ve cómo lo achatas. ¿Por qué? Porque vas a desplazar ciertas fuentes que son caras. Y en las horas punta de demanda, el costo en precio está bajo. ¿Por qué? Porque las vas a desplazar. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, como que vas a tener que modificar las reglas del mercado, porque pues ya a lo mejor ya no va a ser tan atractivo para alguien entrarle en las horas punta, que son las atractivas. Y va a decir, bueno, pues si lo va a regular la CFE, pues ya no me conviene, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Por eso te dije, vamos a caer en temas de voluntades. Ujú. Pero ¿por qué no te sumas a hacer un respaldo y ves cómo puedes también obtener algo? Ese es lo que te decía del equilibrio. Y nosotros somos un país rico en el manejo de la energía sustentable, pero no nos alcanza. Es un tema real. Declararnos autosuficientes sería un error. Entonces, ¿por qué no vemos un esquema y nos atrevemos? Escucho que de repente comentan de otros mercados europeos, es que los mercados europeos están con un sobrecosto de respaldo. Pero ya te mostré la gráfica que maneja el Instituto Internacional de Energía Hidroeléctrica, que te dice, Estados Unidos y China están haciendo rebombeos, ¿eh? Aguas, porque no creo que lo estén haciendo a lo tonto. Y las mayores centrales para tal fin son de una capacidad importante. Entonces, saben que el agua es una batería con mayor rango de sustentabilidad en el mundo. Esta simulación que te muestro fue del año 2017. Si la volviera a simular, te aseguro que el costo todavía era más bajo
porque respaldarías más energía solar que ha crecido y no solo eso, esta zona tiene problemas de abasto de agua, podrías abastecer agua, bueno, después de un proceso de salmuera, de quitarle ahí la sal al agua, pero tiene muchos valores y externalidades de beneficio hacia el usuario final. Eso es lo importante de un proyecto, porque los proyectos son de y para los mexicanos. Ahora bien, vamos a ver cómo simula esto en el 2024. Fíjate, la parte azul es la capacidad instalada con la que se cuenta, ¿no? En ese nodo, ¿no? Vamos a mencionar igual, pero no metemos en temas ahí de despacho. Pero mira, ¿qué pasaría con y sin el proyecto de rebombeo? La línea azul es como estaría la capacidad, pero mira cómo se comportaría la parte de abajo, cómo desplazas fuentes cuando te soliciten energía. Tienes un rango operativo de 400 megas. Es muy importante. Dile adiós a la curva de pato aquí completamente. Vas a respaldar cualquier energía solar. Al menos esta simulación así lo indica. Y hablamos de las horas críticas en un día de operación en el 2024. Dime si no se puede. Claro que se puede. Entonces, yo tengo este speech. Me gusta mucho, ¿sabes? Es un speech muy propio, particular y familiar. Aquel que no mira adelante, atrás se queda. Y en verdad, si todo va para allá, para las energías limpias me refiero, hay que trabajarlo, pero con cierta lógica. No sé si con esto de alguna forma eh, pudiese Será, explicar de qué se trata esto. Si quieres ya ahí paramos sí, la... sí, 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 si quieres, explorarla. Sí, me queda muy claro. No, si te lo comenté la otra vez, de hecho fue lo primero que hice en el sector energético, fue el Foro Energético Poblano. Y la primera plática a la que fui fue de Erwin Platt, creo que se llama, el presidente de la Asociación de Hidrógeno de Chile. Y antes de entrar a su asunto del hidrógeno, este, planteó, dijo, a ver, yo no vengo aquí a vender el hidrógeno como la solución única verdadera y no vengo a evangelizar, vengo a proponer una alternativa limpia. Y cuando pone el mapa, miren, existe todo esto y venía la del rebombeo. Y obviamente la pasó, miren, existe esto, esto y esto. Y yo tenía ganas de, oiga, extiéndase más en el asunto del agua. No lo entendí. Y bueno, aquí está, ¿no? Cuando, cuando lo planteaste la otra vez, yo dije, wow, no sé si hay ahí entiendo que en este abanico de cosas, pero lo que te decía hace ratito, una de las mayores virtudes es con la infraestructura instalada, o sea, no hay que ir a hacer estas grandes obras de infraestructura, sino que ya las tenemos, Así meterles es. un algo más, ¿no? Ahora, si me permites compartir, te voy a compartir algo. Vale. No sé si ahí estás viendo mi pantalla. Sí, sí. Con relación a eso, mira, por ejemplo, agarramos esa subestación, Ah, ok, ¿no? ok. Esa subestación. Tienes que revisar que las líneas den, o sea, pones una capacidad instalada y dices, a ver, ¿las líneas dan para esto? Ah, Claro que dan. Y si no dan, lo reajustas. Vas buscando la potencia que realmente te dé. Entonces sí puedes aprovechar la infraestructura, porque puedes decir, oye, no puedes aprovechar la infraestructura. Claro, veo la subestación, veo la capacidad que soporta, veo cuánta capacidad, de la capacidad instalada, cuánto trabaja, y el restante lo puedo ocupar. Oye, qué pérdidas, que hay que utilizar métodos de seguridad, perfecto. Nosotros forzamos, o más bien no forzamos, adecuamos la potencia operativa que efectivamente me dé el que yo pueda jalar energía eléctrica de la red para hacer un segundo embalse. A eso me refería, Jacobo, con que no podemos, claro, tenemos, oye, ¿cuántas líneas hay? No, pues hay dos. ¿Qué capacidad hay? Tanto.
Oye, o no está abasteciendo ese nodo. Ah, ok, mejor, de ahí pongo el rebombeo. Si no, ¿cómo me voy a? Porque, ¿qué hacemos con el rebombeo? Como te enseñé en la imagen, va a llegar un momento que para bombear, si no utilizas los paneles solares o alguna energía externa, tomas de la red y elevas, ¿no? ¿Verdad? Elevas, jalas energía de la red y subes y bombeas el agua. Aún así, lo que te mostré es tomando en cuenta la simulación, el costo por haber tomado la energía de la red. Entonces, sí se contempla todo. Y bombeas y trabajas. Bombeas, agarro energía de la red, de ese excedente lo tomo y hago un equilibrio económico. ¿Qué va a pasar con ese manejo que te da el rebombeo? Una economía a escala. ¿Qué es la economía a escala? Produzco más al mismo y pagando lo mismo Ujú. y tengo un respaldo y una regulación garantizada. En una vida útil de rebombeo de 50 años, una batería no te garantiza 50 años de vida útil. Y si viene una electrolinera y si hubiera una sobredemanda, ya tengo el rebombeo. Ya no solamente voy a pensar en las horas punta de la hidroelectricidad, sino en fluctuantes demandas de energía que se me presenten, le abastezco. Eso sí, hay que ver cómo regular esa fuente para que disminuya el costo y lo agradezca el usuario final. Eso nada más es una regulación en todos los sentidos. Entonces, no sé si con esto puedo convencerte más de que se puede aprovechar la infraestructura existente. Por Claro. supuesto que se puede aprovechar. Caemos en lo mismo, en el tema que te decía, no es un tema político, es un Ujú. tema técnico, pero finalmente va a caer en el acto de voluntad. No existe un solo rebombeo en México. Oye, ¿por qué no lo hacía la CFE si era tan bueno? Bueno, no lo hacía porque eh, teníamos nosotros el parque regulado. Es decir, el SENACE trabajaba como un pequeño mercadito, era nuestro, de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí operaba. Y nosotros veíamos el crecimiento, teníamos el programa de obras de inversión del sector eléctrico, el POISE. Y ahí distribuíamos y nos adelantábamos. Y sabíamos cómo estaba creciendo la industria, sobre todo los sectores industriales, los grandes sectores de consumo. Y sabíamos cómo abastecer. ¿Y en qué momento? Ahora es un poco distinta la política, ¿no? Pero porque se salió el SENACE de nosotros. Entonces, ni metíamos tanta potencia, sino la que necesitábamos en tiempo real Ujú. para tener un precio asequible de la energía. Ahora es distinto. No sé qué te parece esto del rebombeo. No, me parece fantástico, me parece una solución que habría que abordar. Este, y como dices, que sí, siempre, es que siempre, ¿no? Las situaciones técnicas, cuando la tarea y cuando la solución a un problema es técnico, aunque así lo sea, siempre cae en alguna voluntad, ¿no? Porque está el mapa político que no necesariamente sigue a la lógica. Y pero bueno, son soluciones técnicas, ¿no? Lo que estás aportando, no una solución política ni salida. Ya. Luego, seguramente con estas cosas, quien tenga la voluntad la puede vender en ese otro campo en el que no estamos metidos ni tú ni yo. Sí, aquí el tema, Jacobo, es que, mira, yo tengo un hijo pequeño. La verdad es que tuve el medio ambiente. A mí me pone muy triste cuando yo observo eh, tantas cosas que pasan en el planeta eh, y saber que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Sí? O sea, en paz descanse, tuve la oportunidad de conocer en un evento al doctor Mario Molina Enríquez, un señor muy serio. Y yo le decía, en 5 o 10 minutos escasos que me regaló de su tiempo, era una persona muy estricta en su manejo, voy, vengo y me voy, ¿no? Me acerqué a él en un evento que hizo, me parece que la Asociación Mexicana de Hidráulica, y él hablaba, en ese tema exponía de lo que iba a ocurrir con el cambio climático, ¿no? Y ponía el ejemplo de cuando tenías el dueño de caballos antes de que el siglo pasado iniciara,
y se aferraba a decir, el caballo sirve. Y iba a llegar el automotriz y iba a decir, no, esto eficienta más el tiempo. Y al final la gente se fue por el automotriz. En este caso ahora es al revés, ahora hay que regresar al caballo, hay que regresar a lo que no contamina, ¿verdad? Que sea más despacito. Pero si el caballo lo puede repotenciar en algo y te da al mismo tiempo, pues qué mejor. Y yo le decía, es que el planeta yo lo veo como cuando uno se enferma, ¿no? Se enferma y dices, ¿qué pasa, Jacobo, cuando tú tienes una temperatura alta? Por naturaleza, sudas, Ujú. ¿verdad? Pues el planeta está sudando, pero no tiene un médico que le regule, ¿no? La temperatura. ¿Y qué pasa? Tú, sudas, pues porque tu cuerpo, pero tomando el tema del cuerpo, pues va buscando enfriarse por naturaleza, ¿no? Va buscando, tus partículas van y dice, aquí hay un desequilibrio. Pues ese desequilibrio está pasando en el planeta, provenimos de ahí. No es que sea un calentamiento, y de otro lado, o sea, un calentamiento sí, pero de otro lado está enfriando. ¿Por qué? Porque está buscando el equilibrio. Y nosotros lo estamos alterando, sí, estamos alterando nosotros. ¿Que vienen cosas naturales? Sí, pero nosotros aceleramos. Es como nunca apagar un foco. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si los países potencialmente hablando tienen la voluntad, el señor Guterres, el secretario de la ONU, he visto sus speeches, ¿por qué no hacer un programa para abastecer a los países con el recurso, pero no tiene recurso económico, tiene el recurso natural y no el económico? ¿Por qué no buscar realmente la inversión? Es decir, vamos a ayudarte. No tienes, pero pues yo contamino por acá, pero mira, le metí de esta generación un porcentaje para ayudar a este país y empiezo a equilibrar y le voy a dar el equilibrio a ese planeta, lo voy a enfriar de un lado, voy a ser su doctor. Y no solamente ver el rico contra el pobre, sino decir, oye, te voy a ayudar y hacer una cadena de valor. Si no solamente se van a escuchar palabras bonitas, y esas cualquiera las dice, pero de la intención a la acción están los triunfadores. Entonces, si realmente por medio de tu conducto esto llega, qué bueno, ojalá y pueda llegar a la ONU y decir, señores, si realmente estamos preocupados por el planeta, hay Claro. países como México que potenciales para la infraestructura, pero no tienen el recurso realmente. Y como México va a haber varios. Sí, No sé, y además, países como México, como dices, ricos en agua y con infraestructura instalada, ahí va a haber un momento donde ya no vamos a llegar. Y está la respuesta varios, no sé si varios años antes, como decías, que se miran a futuro, de a ver, vamos a necesitar tanto, tenemos ahorita tanto ocupado, y ahí hay una solución, además muy a la mano. Captas oídos, ¿no? Con esta idea. sí, de hecho te digo algo, sí tengo, no sé si en este momento yo pueda, por respetar los estatutos también de la empresa, que es maravillosa donde yo trabajo, sí hay una invitación, tengo una invitación de gente que dice, ¿sabes qué? Ven y dime cómo, ¿no? O sea, Ujú. a mí sí me interesa, ¿no? Países como Brasil quieren tener, ya tocaron el Madeira, me sorprendió, están tocando el Amazonas Ajá. y quieren almacenar energía, ¿sí? Entonces, sí hay gente que sí se ha acercado completamente. El gobierno de Baja California, esta simulación te la presento porque ya la conocen. Este, Se ha acercado también, mira, el tema en Nuevo León que hubo escasez de agua, un rebombeo Ajá. les ayudaría. Un rebombeo intrusivo, incluso exclusivo. Eh, Hay muchas ideas, no solamente es apresar el agua, porque si de repente el agua no te llega, ¿cómo la vas a apresar? Pero si la almacenas y puedes hacer un sitio equipotencial con ella, yo creo que sí tiene mucho sentido que busques un rebombeo. Yo creo que sin duda alguna los rebombeos van a entrar en México en cualquier momento, por lo que te comento. El parque es grandísimo y se interconectó no porque quisiéramos interconectarlo, porque había que llegar de las grandes fuentes que están en el sur, otras en el occidente, abastecer en tiempo y forma para que no haya, de por sí hay pérdidas en la transmisión, porque no todo lo que se genera se consume, pero abastecer esta parte de energía a los grandes sectores de consumo es el negocio de la Comisión Federal de Electricidad de cualquier productor de energía eléctrica.
los grandes consumidores de energía. Entonces, esos hay que abastecerlos y ahí está el éxito industrial con el abasto eléctrico. Entonces, sin perder de vista lo que es la seguridad energética, sin perder de vista las ganas de ser sustentable, podemos nosotros reafirmar que México tiene con qué, porque ha trabajado bien el sistema interconectado. El tema es el acto de voluntad, que se quiera hacer, que se quiera probar, que se quiera hacer punta de lanza en ello. Y de esa forma, hombre, ingeniería tenemos, ingeniería sobra, y a la Comisión Federal de Electricidad te lo puedo decir que tuve el privilegio de conocer grandes. No, no quiero mencionar individualmente ingenieros que pasaron por mi vida en formación, pero si ven este video, sé que saben de quiénes hablo. Estoy en contacto con ellos, jubilados, les agradezco, hasta sus regaños les agradezco, sus llamadas de atención y cuestiones donde decía, la verdad es que no le entiendo a esto y me decían, pues vaya al campo y métase y observe. Y todo eso se agradece porque sales de la universidad aprendiendo y hoy en día que esto de los rebombeos se me dio, pues fue en base también en su granito de arena de todos aquellos antecesores técnicos que tuve la fortuna de conocer. Y te Y adelanto aquí en Comisión, que quiero hacer algo con la Facultad de Ingeniería, más o menos en esa línea de pensamiento que tienes. sí, no, es que es increíble. Hacer las cadenas de valor técnica no tiene precio, Jacobo. Y bueno, pues yo espero que esta charla del rebombeo eh, de alguna forma pueda tener un precedente de que México lo necesita y entre más rápido lo hagamos, va a ser mejor para el país. Ojalá, ojalá y ojalá en el futuro que se quede históricamente ahí grabado y que lo puedan señalar y decir, miren, ahí empezó la solución. Lo tengo desde te quiero comentar que empecé a divulgarlo por ahí. No sé si se alcanza a ver, tengo algunas entrevistas en Radio Ajá. UNAM, empecé ahí, por ahí por el viaducto, me invitaron por primera vez, en el Instituto de Ingeniería lo mencioné, entonces, sí, sí ha habido gente que realmente lo quiere. El tema es que, insisto, a la hora de hacer análisis económico financiero, pues no tienen como ese feeling, y entonces hay que estarlo desmenuzando poco a poco, Claro. porque pues sí es un tema muy segmentado al sector hidroeléctrico, pero sobre todo en el beneficio, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que cuando lo ves en el largo plazo, es el camino, Jacobo, y pon punto en la fecha y en la hora en la que te lo estoy diciendo. Es el camino para el desarrollo sustentable de México en el futuro, ya lo verás. Ok, Leonardo, pues mil gracias por tu tiempo. Ya sabes que estamos organizando eventos y seguramente nos volveremos a ver. Sí, no, te agradezco también la oportunidad. Un abrazo para ti, para Javier, para todo el cuerpo editorial de ustedes, de que consideraron a bien tomarme en cuenta. Y pues aquí las puertas de mi oficina están abiertas para cuando quieran charlar o tienen un amigo en mí. Y bueno, pues gracias también por su proyección y la preocupación por nuestro país, ¿no? No, hombre, mil gracias, Leonardo.